10:04 de la mañana, Lorenzo Ramírez, periodista económico. Muy buenos días. Buenos días, José Antonio. ¿Qué sensaciones tienes antes de este 5 de noviembre para la carrera presidencial? ¿Qué crees que vamos a vivir esta próxima madrugada? Bueno, pues seguramente, como anticipabas o como estabas comentando antes, uno de los escenarios que peor podíamos ver, ¿no? El del empate técnico. Estamos viendo, sobre todo en las últimas horas, cómo toda la maquinaria del Partido Demócrata está trabajando por encima y por debajo de la mesa para ir trasladando esa idea a la sociedad norteamericana de que Kamala Harris está remontando en las encuestas, seguramente también para movilizar a ese votante que a lo mejor pensaba, ese votante del Partido Demócrata que pensaba que en estas elecciones pues de verdad su candidata no iba a salir adelante. Parece un intento de movilizar unas elecciones en las que comentabas que ya habían votado 75 millones de ciudadanos. En realidad los últimos datos ya nos dicen que hay más de 80 millones de ciudadanos que han votado por correo. Esto es muy relevante porque cada estado tiene su normativa para realizar ese conteo del voto por correo. Algunos, como Nevada, pueden empezar incluso antes de que termine la jornada electoral para poder llevar ya trabajo avanzado, pero bueno, hay otros estados que tienen otras normativas distintas, y esto, en el caso de que finalmente pueda ser un resultado ajustado, pues puede ser un problema para conocer realmente quién es el vencedor, ¿no? Estamos hablando de un absoluto récord en una forma de votación que ya fue muy polémica en los pasados comicios, con las denuncias por compra de sufragios, ya que el famoso documental 2000 Mules, 2000 mulas, que dejando a un lado su rigurosidad, pues sentó las bases para una pérdida de legitimidad institucional en el país, que puede provocar una situación de enfrentamiento civil, ¿no? A mí realmente es lo que más me lleva preocupando desde hace mucho tiempo, sobre todo si los partidarios de Trump, que han visto durante toda la campaña cómo su candidato iba en cabeza, pierde en el último momento por un estrecho margen, lo cual es el peor escenario posible, porque un empate no solo nos volvería a llevar aquella noche electoral de hace 4 años en la que nos acostamos con un resultado y nos levantamos con otro. Esta noche yo creo que nadie va a dormir precisamente pendiente de esto. Entonces se detuvo el recuento durante un tiempo, y además, en el caso de que se produjera ese escenario, pues no permitiría conocer con exactitud quién es el ganador, aumentando la incertidumbre social y teniendo un impacto notable en unos mercados financieros que, como también estabas comentando, está ya empezando a haber cierta tensión, ¿no? Hay un cierto nerviosismo. Tradicionalmente el nerviosismo de Wall Street venía por la posible victoria de Trump, aunque sea contraintuitivo, porque este hombre, al defender bajadas de impuestos, la gente puede pensar que Wall Street puede estar más cerca del candidato republicano. En realidad no es así, y lo plasmaba muy bien el banco JP Morgan, ¿no? En su último informe de ayer, en el que auguraba que si el candidato republicano llegaba a la Casa Blanca, pues la Reserva Federal tendría el año que viene que detener los recortes de tipo de interés, porque las medidas económicas de Trump serían inflacionarias. A mí esto me parece una gran trampa, porque aunque es verdad que la entidad financiera que dirige Jamie Dimon no le falta razón en esto, que la política económica que plantea Trump es inflacionaria, pero es que la de Kamala también es profundamente inflacionaria. Ambos defienden políticas proteccionistas, ambos defienden el endeudamiento como base para el crecimiento. Uno, Trump, escogiendo la vía del recorte fiscal no compensado por aumentos de ingresos, que esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque esto implica un desequilibrio presupuestario, y la otra, Harris, con aumentos del gasto no compensados por aumentos de ingresos, pero al final, sea el camino que se elija, el punto es el mismo: más déficit público, más deuda, más presión sobre los costes financieros de gobierno, estados, empresas y ciudadanos, y más presión inflacionaria como consecuencia de esa política fiscal expansiva, lo cual podría dificultar a la Reserva Federal ir rebajando tipos de interés, a no ser, claro está, que se acabe modificando ese objetivo de inflación para llevarlo al 3%, que es en realidad lo que ha sucedido ya, aunque nadie lo diga claramente. Si vemos los datos del PCE, los datos del indicador refractor de consumo privado, y vemos la evolución de los tipos de interés, ya vemos que la Reserva Federal realmente ha elevado ese objetivo de inflación. Vamos a ver lo que pasa en las últimas horas. Como te digo, vamos todos a dormir bastante poco, pero me temo que mañana va a ser difícil que sepamos realmente quién ha ganado las elecciones, y esto, bueno, pues introducirá un elemento más de incertidumbre, de desazón y de desequilibrio, ¿no?, en una política internacional que necesita que en Estados Unidos haya un líder, el que sea fuerte, que sea apoyado por su población, y me parece que ese escenario es el que no podemos otear en el horizonte, José Antonio. ¿Crees que prefiere Wall Street en este entorno, Lorenzo? Yo estoy convencido, por lo menos por la tradición que ha tenido Wall Street, están más cómodos con la política de la administración Biden, porque la pueden controlar.
sea, yo creo que ese es un poco el resumen. Esto a lo mejor a alguno le puede parecer duro, pero es evidente que durante toda la administración Biden Wall Street ha tenido bien cogido a la Reserva Federal. El caso de BlackRock y de JP Morgan pues han sido los dos agentes principales, que es verdad que al ser las dos entidades más importantes en lo suyo, bueno, pues han servido a la Reserva Federal para llevar a cabo sus programas de compra de activos, para asesorarse y de alguna manera también para gestionar esa crisis financiera bancaria que quedó un poco tapada, ¿verdad?, en el primer trimestre del año pasado, y en la que JP Morgan, bueno, pues se hizo de aglutinador de todos aquellos depósitos de la banca mediana, y un BlackRock que evidentemente pues tiene un gran peso en la política internacional de Estados Unidos. Siempre han estado más cómodos con la administración Biden. No obstante, también hay que decir que en propias palabras de Larry Fink, como planteaba también hace unos días en unas declaraciones que han sido muy polémicas, pero que yo creo que ahí el hombre, bueno, pues ha tenido un conato ahí, una especie de confesión. Decía, si es que a nosotros en realidad a medio plazo nos da igual quién gane las elecciones, ¿no? Bueno, pues es así, a medio plazo les da igual que les ganen las elecciones, porque las políticas, a pesar de que se esté intentando plantear que hay una gran diferencia entre Donald Trump y Kamala Harris, al menos en lo económico, realmente no es así, ¿no? Hay una serie de circunstancias y una serie de elementos en los que coinciden. Alimentar a ese Wall Street. Toda esta semana hemos ido viendo cómo las tecnológicas están prácticamente de rodillas rezando para que se sigan rebajando tipos de interés y que puedan facilitar su modelo de negocio, que se ha basado fundamentalmente en el apalancamiento y en la deuda. Es verdad que el sector tecnológico tradicionalmente siempre ha sido así, pero ahora estamos en un momento en el cual, si uno se coge realmente los datos de inflación y si uno se coge realmente los datos de la economía, pues lo que habría que hacer sería o bien mantener tipos o bien seguir subiéndolos, siempre y cuando tu objetivo sea controlar los precios. Aquí al final se ha elegido entre crecimiento y precios y control de precios. Yo lo entiendo, hay un incentivo político notable, hay un incentivo social notable, pero esto tiene sus consecuencias. Y quizás, bueno, pues eso sea el reflejo de que veamos activos refugios subiendo con fuerza, como el caso del oro o Bitcoin, que comentabas también anteriormente. Pero yo creo que Wall Street está más cómodo con una administración del Partido Demócrata. De hecho, bueno, pues muchos senadores del Partido Demócrata han estado haciendo cuantiosos y jugosos negocios, ¿no?, gracias a las inversiones con información privilegiada que han realizado, bueno, pues muchos de ellos, la mayoría de ellos del Partido Demócrata, empezando por la propia Nancy Pelosi, ¿no?, que era la presidenta del Congreso y que salió hace poco en otro escándalo que se ha intentado tapar y que yo creo que es pues otra de las ignominias, ¿no?, de lo que está pasando en los mercados financieros, mercados de inversión intervenidos hasta la náusea, y que ya ha llegado un momento en el que no sabemos dónde empieza lo público y desaparece lo privado, ¿no? Por eso es tan importante saber realmente quién va a ganar las elecciones, quién va a tener cierta fuerza, aunque luego realmente pues los políticos no dejen de ser, lamentablemente, ¿no?, marionetas de otros poderes superiores, que no es que estén sentados en ninguna habitación acariciando un gato, es que son el dinero, es el complejo militar industrial y es el ámbito de la tecnología, ¿no?, que son ahora quizás pues las tres áreas más relevantes y más importantes en el planeta, José Antonio. Venir a España, yo creo que es obligatorio además estos días con lo que está sucediendo en Valencia y el movimiento del gobierno, ¿no?, de intentar buscar ya una fotografía alrededor, ya en el último día, de la ultraderecha, de los negacionistas. ¿Cómo estás viendo el movimiento de los últimos días, Lorenzo? Bueno, hemos visto, ya la semana pasada planteábamos que había hecho el gobierno, sobre todo el Pedro Sánchez en la Moncloa, había hecho una especie de guardia de corps en el ámbito de la estadística y de los sondeos de opinión para ver hasta qué punto le estaban afectando todos los escándalos a la imagen y realmente si se podía plantear un escenario de adelanto electoral, que de momento ya descartaba antes de lo de la gota fría, pero evidentemente pues ahora descarta aún más. Y bueno, pues ha hecho una operación de esas de campaña, de propaganda de imagen, que, bueno, pues si somos realmente honestos, hay que decir que a este hombre le viene funcionando este tipo de estrategias en los últimos tiempos, y ahora todos sus esfuerzos es intentar reducir ese daño institucional que ha sufrido como consecuencia de la propia negligencia. Y ya no se trata solo de culpar al Partido Popular Valenciano del desastre de la gestión de la crisis, que es algo que ya comentamos tú y yo la semana pasada, que yo creo que esto es evidente, aquí todos son culpables, sino que se trata de aprovechar lo acontecido tras la visita de la comitiva presidencial del pasado fin de semana en Paiporta para calificar a todo aquel que cuestiona al presidente de peligroso ultraderechista, de violento, de negacionista de todo, del cambio climático, por supuesto, y el hecho de que el presidente tuviera que huir ante los abucheos y la oposición de los afectados por las riadas, pues es el eje central de esta estrategia, que ya estaba en marcha, insisto, antes de este episodio de gota fría, que va a ser impulsado aprovechando la catástrofe, junto con una campaña de propaganda para presentar una mayor integración europea.
esto se está realizando prácticamente al mismo tiempo, para evitar, nos dicen ahora las autoridades europeas, para evitar que se produzcan fenómenos meteorológicos adversos de gran magnitud, lo que hay que hacer, evidentemente, es ir hacia una mayor integración europea. La gente no termina de darse cuenta de cuál es el proceso que está en marcha, porque esto es imposible. Es decir, no se pueden evitar eventos meteorológicos adversos de gran magnitud. Nos podemos adaptar a ellos y podemos crear las circunstancias para que tengan la menor incidencia, tanto en términos de costes humanos como de costes materiales, ¿no? Pero claro, así esto sirve para justificar la reducción de derechos y libertades ciudadanas, así como para reducir las soberanías nacionales, que es la gran obsesión, ¿no?, que tienen ahora mismo los burócratas europeos. La propia Nadia Calviño, ahora al frente del Banco Europeo de Inversiones, ha aprovechado la crisis para exponer este mensaje, así como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ambas son la punta de lanza de esta burocracia europea que va a utilizar la crisis humanitaria española para sacar adelante esta agenda supranacional, ¿no? Respecto al papel de la Casa Real, también es importante destacar que el pasado fin de semana, en la citada visita a Paiporta, el objetivo era realizar una operación, no sé si de ingeniería social, a lo mejor es muy fuerte utilizar este término, pero lo que se pretendía era que la población recuperara algo de confianza en el sistema institucional español. Ahora mismo la mayor preocupación, tanto en el ámbito de la inteligencia como en el ámbito de la Casa Real, partidos políticos, que la gente ha dejado de creer en el sistema. La gente está empezando a darse cuenta, no a pensar, sino a darse cuenta de que estamos teniendo muchas características de Estado fallido. Entonces la idea era utilizar la figura real para acercarse a los ciudadanos, para dar la imagen de que en realidad pues la más alta institución del Estado, al menos en teoría, garantizaba un mínimo de estabilidad. La cosa no salió bien, pero no salió bien fundamentalmente por los mensajes que trasladó el rey y que ilustraron o bien su falta de conocimiento sobre lo que está pasando o su complicidad en lo que viene. Esto ya pues le dejo a la audiencia que decida lo que piensa, porque claro, decirle a las víctimas que no hagan caso a todo lo que se está publicando porque hay gente interesada en sembrar el caos cuando están las víctimas rodeadas absolutamente del caos, cuando muchas de ellas no han visto un solo uniforme, como tenemos a militares que están acuartelados, militares que están en algunos casos cogiendo días de asuntos propios, policías nacionales, guardias civiles para poder ir a ayudar. Entonces, claro, al final los afectados se encienden los ánimos porque ellos saben bien lo que es el caos, que es un caos consecuencia de unos políticos que siguen empeñados en culparse los unos a los otros de su propia negligencia. Ahora se está poniendo todo el foco en la Confederación Hidrográfica del Júcar. Bueno, si quieren poner el foco en las confederaciones hidrográficas, pongan el foco en Teresa Rivera, ¿no?, que yo creo que ahí sería muy importante hablar del papel que ha tenido el Ministerio de Transición Ecológica en todo esto, ¿no? Y luego también, no solo el hecho de que haya una falta, ¿no?, de respaldo institucional, sino que es que estos bloqueos impuestos por los burócratas dan a la sociedad civil para que pudiera ayudar. Una sociedad civil que ha dado una lección de solidaridad se está encontrando ahora, en estos momentos, con que esa solidaridad ciudadana está siendo utilizada para hacer negocios, según están denunciando algunos de los que han promovido campañas de entregas inmateriales de víveres y de ropa. Entonces el caos no lo ha generado los medios de comunicación, lo siembran las instituciones de un Estado fallido que no solo no hacen nada para evitar la catástrofe, sino que con sus decisiones han ayudado a que sea más grave, una absoluta negligencia de unas instituciones que llevan días sin ser capaces de atender a personas abandonadas. Como digo, muchas de ellas ni siquiera han podido ver un uniforme, no porque no quieran, sino porque realmente pues no se les ha dejado trabajar. Que el caos lo está generando un sistema político y burocrático que está diseñado para llegar al sillón y no moverse de él, no para garantizar el acceso de bienes esenciales a los ciudadanos. Y luego, en estos días en los que, en estas semanas o en estas épocas históricas en los que hay esa batalla, ¿no?, por el orden geopolítico mundial, donde se habla mucho y se cuestionan, otros respaldan esa presencia española en la OTAN, ¿por qué nuestros amigos de la OTAN no pusieron en marcha a sus equipos que están en el cuartel general que existe a unos pocos kilómetros de las zonas devastadas para ayudar a las víctimas? Usando helicópteros para llevar agua y comida a las áreas incomunicadas o para llevar bombas de drenaje, de achique. Llevamos años escuchando, viendo y leyendo a los supuestos expertos climáticos, centrando todo el enfoque en demonizar la actividad diaria de los seres humanos, mientras se hacía caso omiso de análisis y advertencias de geólogos, de ingenieros hidráulicos. Al final, aquí lo que tenemos que ver es, ¿vamos a seguir por esta vía? Es decir, ¿se va a coger ahora a geólogos, a ingenieros hidráulicos, se va a empezar a trabajar a ingenieros de caminos para evitar que una futura gota fría vuelva a provocar esa catástrofe y esa crisis humanitaria? ¿O vamos a seguir centrándolo todo en las emisiones de CO2 y vamos a centrarlo todo en la intervención humana en el cambio climático, dejando al lado las verdaderas variables que influyen no solo en la configuración del clima, sino en el caso concreto de la zona del Levante español, sobre ese caldo de cultivo que se estaba generando?
por una catástrofe que, insisto, podía haberse evitado, al menos en lo que a número de muertes se refiere. Esto es lo que ni al gobierno ni a la oposición, y de una manera tangencial, pero tampoco a la Casa Real, se quiere que se exponga. Porque desde hace 2 décadas, y ya lo sabemos, hay planes para gestionar y evitar el impacto de los riesgos de inundación en las zonas que hoy han sido las más afectadas. Y en eso es en lo que tenemos que estar. ¿Va a haber una comisión de investigación? A mí Estados Unidos me da mucha envidia, entre otras cosas, porque estas cosas se investigan. Lo que hemos visto con el tema del COVID, que es una comparación que también se está haciendo en las últimas horas, al menos en lo que a una gestión de crisis se refiere, en Estados Unidos ha motivado que hayamos conocido cómo buena parte del Departamento de Salud norteamericano estuvo financiando experimentos de ganancia de función en laboratorios chinos. Hemos visto a Fauci ser interrogado durante horas. ¿Vamos a ver eso en España? Pues lamentablemente no, ¿no? Y este es el gran problema, ¿no? Que suceden los eventos, se monta una campaña de propaganda, se analiza toda la cuestión desde un punto de vista político de salvar el sillón y nos enfrentaremos en el futuro, como decía Nadia Calviño, a otras crisis similares. Pues ahí es donde hay que incidir, hay que buscar responsabilidades y en lugar de todo ello, pues el gobierno nos presenta un supuesto escudo social que tiene como 2 medidas estrellas: que se fomente el teletrabajo en una zona en la que mucha gente no tiene ni casa, que de verdad que parece una broma macabra, y luego prohibir que se despida a los empleados. Vamos a ver, cuidado con esto, porque yo entiendo que en una gran fábrica que pueda recibir un nivel determinado de ayuda, siempre y cuando no sea un préstamo, porque entonces es una gran losa. Si hay fondos europeos, si hay una especie de plan Marshall, como pedían ayer las patronales, si una gran fábrica o una industria puede mantener con ese dinero que llegue de Europa pues a esos empleados, no despidiéndolos, o incluso el propio gobierno a través de la Seguridad Social puede soportar ese coste, estupendo. Pero ¿qué pasa con los pequeños comerciantes que lo han perdido todo? ¿Se les va a obligar a seguir pagando las nóminas y la Seguridad Social de sus trabajadores? Esta tesis y esta idea del prohibido despedir y de los ERTEs, si algo ha demostrado en la época del COVID, es que genera más problemas que soluciones. Si se quiere adoptar una política de protección real, un escudo social, que sea el Ministerio de Seguridad Social junto con el Ministerio de Trabajo quienes se encarguen de ello, porque si no al final sucederá como pasó en la época del COVID, que tendremos a empresas zombie, que tendremos pequeños autónomos con el negocio cerrado y teniendo que hacer gastos ingentes con costes sobre todo burocráticos, y tendremos un problema mayor. Eso sí, luego a lo mejor viene algún fondo que otro a comprar los terrenos para poner placas y aerogeneradores y decirnos que todo va estupendo y que tenemos una maravillosa instalación renovable. Cuidado que en épocas de desastre siempre hay gente que gana mucho, ¿no? En río revuelto, lamentablemente, ganancia de pescadores. José Antonio. Otra de las figuras, o una de las figuras clave que también se está mirando de estos últimos días, es la figura de Teresa Rivera. Sobre todo alrededor del movimiento de lo hecho o no hecho en los últimos años, ¿no? Teresa Rivera, tú y yo lo hemos hablado en alguna ocasión y yo llevo incidiendo en esto desde hace unos cuantos días porque está siendo muy hábilmente apartada del foco. Y si uno analiza sobre todo las caras de las reuniones de ministros, yo la veo la más afectada porque ella, si es una persona honesta, y entiendo que con independencia del criterio ideológico que pueda tener cada uno, no hay nada que nos pueda hacer pensar que esta señora no es honesta, lo tiene que estar pasando mal, porque es una de las ministras que más tendría que estar ahora mismo en el foco mediático y es justo la que está pasando más desapercibida. Esta señora, que acaba de estrenar sillón en la Comisión Europea, además de ser ministra de Energía, de Transición Ecológica y vicepresidenta del Gobierno, es responsable de las confederaciones hidrográficas, que son las que, entre otras labores, recogen los datos de los caudales de los ríos, de esos flujos de agua que se van acumulando en presas y barrancos, con sistemas de medición que sirven para dar la alerta sobre posibles inundaciones. En cualquier país civilizado, esta señora habría dimitido ya. Es decir, viendo lo que ha pasado con los avisos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, viendo las tablas a los que hemos tenido acceso todos los ciudadanos sobre los caudales, y el hecho de que con horas de antelación las propias confederaciones hidrográficas y por lo tanto el Ministerio supiera que se podía avecinar una gran catástrofe, esto habría motivado la dimisión. Ya no estoy hablando de responsabilidades penales, estoy hablando de responsabilidades políticas. Ahora hay mucha polémica sobre la hora en la que se dio el aviso por correo electrónico de la Confederación Hidrográfica del Júcar, pero esto también desvía el foco. A ver, los datos son públicos, podemos acceder en tiempo real todos. Y revelaban con muchas horas de antelación el enorme incremento de ese volumen de agua, sobre todo en las zonas más afectadas por esta gota fría, especialmente en esa zona de la Rambla del Pollo, del Barranco del Pollo, con aumentos del 2000% en pocas horas. El Ministerio de Transición Ecológica, que insisto, también dirige esta vicepresidenta tercera del Gobierno, no puede alegar que el desastre fue impredecible,
porque los datos que hacían disparar las alarmas los tenían sobre la mesa al menos 6 horas antes de que se diera esa alerta por teléfono móvil. Por lo tanto, hay que pedir responsabilidades, no solo al Ministerio, sino a los gestores de esas cuencas, a los técnicos del Ministerio que dirige Rivera, aunque es verdad, y esto es otra cuestión, ¿no?, que llevamos arrastrando, ¿no?, en el ámbito institucional español, en ambos organismos cada vez hay menos técnicos y hay más propagandistas, y hay más colocados y hay más enchufados del partido. Miren quién está al frente de cada confederación hidrográfica y nos empezaremos a dar cuenta de las conexiones políticas. Entonces, estas confederaciones hidrográficas se han estado utilizando para entregar recursos europeos a determinadas empresas energéticas, en cuyo capital pues están fondos de inversión. No estoy hablando solo de las grandes, hay empresas energéticas pequeñas en cuyo consejo de administración están políticos de ambos partidos, y en lugar de paliar los problemas que existen en estas cuencas, especialmente en la valenciana, lo que se ha hecho es entregar dinero para la fibra renovable. Por si esto no fuera suficiente, resulta que ahora, en plena crisis, Rivera pide a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia una mejora de la retribución de las redes eléctricas para garantizar las inversiones de las empresas de las redes eléctricas, porque se han dado cuenta de que la enorme capacidad de generación renovable en España, que se ha llevado a cabo en los últimos años, no tiene una adecuada red de transporte. Algo que los técnicos llevan años señalando y años denunciando y no se les ha hecho ni puñetero caso. Y la solución que propone Rivera es la que dice la patronal eléctrica. Fíjense, o fíjate, José Antonio, con ese enfrentamiento que han tenido siempre Rivera y las eléctricas, y al final van de la malita a pedir el dinero de los contribuyentes, o mejor dicho, más dinero, porque la retribución mínima que quiere garantizar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para estas inversiones entre comillas, es del 6,5%. Y Rivera y el lobby eléctrico quieren que sea superior al 8%. Es verdad, para tener un cierto equilibrio, que otros países también tienen este sistema, pero no deja de ser revelador que esto se haga al mismo tiempo que se retira el impuesto extraordinario. No estoy diciendo que haya que subirle el impuesto a las grandes compañías, pero no puedes anunciar un beneficio neto de más de 10.000 millones de euros en los 9 primeros meses del año y luego decir que quieres una rentabilidad mínima para unas redes eléctricas. ¿Ha habido una política de Estado que haya acompañado esa implantación de energías renovables? No la ha habido. Por cuestiones de burocracia, por cuestiones autonómicas. ¿Ha habido algún plan estatal para que las redes eléctricas se fueran desarrollando al mismo tiempo que todas estas megaproyectos renovables? No se ha producido. Y luego la palma se lo lleva el tema nuclear, porque Rivera sale de su puesto. Bueno, todavía sigue de ministra, pero se va de comisaria europea y allí en Europa, no sé, se transforma y deja de demonizar esta fuente de generación eléctrica clave para garantizar el suministro. Una fuente que en España, la nuclear, puede tocar a su fin precisamente por las decisiones de su ministerio, que a día de hoy mantiene el calendario de clausura de las plantas y que va a tener, si nadie lo evita, pues a la central de Almaraz, que es la mayor de España, como gran protagonista. Su cierre se aproxima. ¿Cómo va a cubrir España el 20% de la generación eléctrica que hoy proviene de estas centrales? ¿Cómo? Esa es la pregunta que hay que responder, pero con honestidad. Y sin acudir a cuentos de la lechera, ni a modelos informáticos que nos hablen de la entelequia del hidrógeno verde y de marzarandajas. ¿Que puede haber otras vías, otras fuentes de energía que complementen el mix energético? Sin ninguna duda. Pero en estos momentos hay que ser muy claro, no hay ninguna tecnología, no hay ninguna fuente de generación que pueda compensar, que pueda equilibrar el sistema, que pueda garantizar que no haya apagones, como la energía nuclear. Y de eso se está dando cuenta todo el planeta. Una energía nuclear a lo mejor distinta, con unos reactores distintos, con unos combustibles distintos, con una eficiencia mayor, quizás con menos necesidad de agua para poder realizar las tareas de refrigeración, lo que quieras. Pero todo el mundo se está dando cuenta de que hay que ir por ese camino. Y nosotros, pues nosotros, a la luna de Valencia, José Antonio, nunca mejor dicho. Lorenzo, petróleo. Parece que la OPEP va a intentar mantener ese petróleo por encima de los $70 sí o sí, ¿no? Sobre todo retrasando hacia enero el aumento de la producción. Bueno, yo aquí lo que más destacaría es, fíjate, la distancia que hay entre el mensaje que nos están lanzando medios de comunicación, tanto occidentales como también sobre todo el mundo árabe, de que un ataque iraní a Israel es inminente. Nos decían que iba a ser antes de las elecciones de Estados Unidos, esa información de la CNN que comentamos el otro día, pero he estado leyendo esta mañana algunos periódicos árabes en inglés, Todavía no he aprendido yo el idioma, los he estado leyendo en inglés, y planteaban realmente que puede ser el mayor ataque iraní de la historia contra objetivos israelíes, ¿no? Y al mismo tiempo, el mercado de ninguna de las maneras lleva a precio esta amenaza, porque si nos creyéramos todos esta amenaza, pues evidentemente el precio del barril se tendría que haber disparado, e incluso lleva a la OPEP
a la OPEP Plus, que en realidad son Arabia Saudí y Rusia, a aplazar, ¿no?, ese intento, ¿no?, o esa modificación del suministro de crudo para intentar defender el precio. Es decir, justo lo contrario de lo que un análisis geopolítico nos podría estar señalando, ¿no? Entonces aquí hay mucha distancia, y esto es a mí lo que más me preocupa, ¿no? Hay mucha distancia entre lo que se está diciendo, porque ambos no pueden llevar razón. Es decir, si se produce este ataque, entonces la reacción alcista en el precio del barril será violenta, porque al estar descartándose ahora será violenta. Y esto puede alterar los planes de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo para bajar tipos de interés. Con lo cual podríamos tener ese soft landing, ese aterrizaje suave, pues podría convertirse en un aterrizaje tipo aterriza como puedas, ¿no? Y si no se lleva a cabo realmente ese ataque, pues entonces se demostrará que la propaganda imperante ha puesto una distancia insalvable entre la realidad y lo que nos cuentan los grandes medios. Algo que si nos paramos a pensarlo detenidamente y con honradez también es un hecho constatado. Y este es otro problema de la sociedad actual. Es decir, si tú estás todo el día exagerando, si estás todo el día mintiendo, si estás todo el día creando emergencias, cuando vienen de verdad las emergencias la gente no se las cree. Y luego con el tema del petróleo, en el caso concreto de Estados Unidos, es importante un movimiento, porque aunque Estados Unidos se ha convertido en exportador neto de petróleo, está intentando asegurarse su suministro por lo que pueda pasar. Y está aumentando sus compras a Canadá, que están ahora mismo en niveles récord, en estos momentos superando los 4 millones de barriles diarios, gracias a una ampliación que se realizó el pasado verano del oleoducto canadiense Trans Mountain, triplicando su capacidad. Y mientras que nos dicen que los hidrocarburos ya se han acabado, que vamos a una economía verde, que vamos a descarbonizarnos, en realidad las autoridades, con muy buen criterio, lo que están haciendo no garantizarse el acceso y el suministro. La mayor parte de ese crudo que llega desde Alberta, desde Canadá, llega a las refinerías del Midwest, del medio oeste de Estados Unidos, a través de oleoductos o a través de la costa del Golfo por ferrocarril, donde es consumido por las refinerías para dar el suministro a los ciudadanos norteamericanos y también cargado en buques cisterna para su reexportación marítima. Entonces veremos si las cifras actualizadas de otoño mantienen esta tendencia, porque estas refinerías suelen realizar tareas de mantenimiento en esta época del año, así que cuidado a la hora de ver determinados datos de demanda, pero aunque detengan o reduzcan las compras, vemos como la tendencia es asegurarse el suministro de una materia prima que, por mucho que nos intenten convencer de lo contrario, va a seguir siendo importante y determinante para las economías del futuro. Yo entiendo que cada uno tenga su ideología, que cada uno tenga su pensamiento de a dónde quiere que vaya la economía, pero hay que ser realista también, porque si no nos podemos quedar atrás. Estados Unidos lo sabe, China lo sabe, India y Rusia evidentemente también, y ahora solo falta que la Unión Europea se quite el velo y asegure también el suministro, porque la descarbonización total de la economía, la total, es una quimera. Es una quimera que puede terminar de dar la puntilla a la industria europea. Alemania, acabamos de tener datos, está ahora mismo en niveles similares a la gran reclusión del COVID. Cuando queramos despertar, a lo mejor es demasiado tarde, ¿no? Bueno, llevamos haciendo esta serie de advertencias desde hace mucho tiempo y los gobernantes europeos parecen más preocupados, ¿no?, por poner bases militares cerca del Báltico o por otras cuestiones ideológicas en lugar de por garantizar, ¿no?, la supervivencia de las propias economías europeas. Y este es quizás el otro elemento que nadie termina de ver, José Antonio. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía, Lorenzo. 5 de noviembre ha llegado el día. Vamos a ver si tenemos tranquilidad hasta entonces con los nubarrones que ahora mismo se presentan. Buen día y buen negocio, Lorenzo. Te espero esta madrugada. Igualmente, un abrazo, José Antonio. Un abrazo.